us through his word. Vamos a buscar a Dios ahora que nos hable mediante su palabra. We're going to look at just 3 verses this morning from the book of Hebrews. Vamos a mirar 3 versículos del libro de Hebreos esta mañana. And perhaps we can just read them in Spanish, and English folk can just read them from their Bibles. Y quizás vamos a leerlo solamente en el español y los ingleses pueden seguir con sus Biblias. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que le esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Okay. Well, we've been in the book of Hebrews for quite a few weeks now, and it's mainly because I love the book of Hebrews. Pues hemos estado en el libro de Hebreos por un par de semanas ahora, y es porque me encanta el libro de Hebreos. And really, the book of Hebrews was written to encourage people who are very, very discouraged. Y el libro de Hebreos fue escrito para animar a los desanimados. And I know that's very important to all of us because we all get discouraged. Creo que eso es muy importante para nosotros porque todos nosotros nos ponemos desanimados de vez en cuando. Who doesn't need encouragement sometimes? ¿Quién no necesita el ánimo de vez en cuando? We all face trials and challenges and disappointments, and it's great when somebody comes along and encourages us. Todos nosotros enfrentamos a las dificultades y las pruebas, y es buenísimo cuando alguien nos viene para alimentarnos o para estimularnos y animarnos. And this book begins with getting us to fix our eyes upon Jesus. Y este libro empieza con dejarnos fijar nuestra mirada en Jesús. It tells us what we have in Christ. Nos dice qué tenemos en Cristo. It says that we've got the Son of God who came to purify us from our sins. Dice que tenemos el Hijo de Dios que vino para purificarnos de nuestros pecados. It says he's our great apostle, our leader. He's a great high priest to us personally. Dice que es Jesús es el gran apóstolo, el gran líder, el gran sumo sacerdote. It says we have a great redeemer, one who's rescued us. Dice que tenemos un gran redentor, alguien que nos ha rescatado. And it says that we got an amazing new covenant, not like the old covenant, but a brand new covenant with God. Dice que tenemos un nuevo pacto con Dios, un nuevo pacto maravilloso, y no es como el antiguo pacto, completamente nuevo. And this covenant brings us a better hope and better promises. Y este pacto nos trae una mejor esperanza y mejores promesas. It's given us a better sacrifice than all the sacrifices in the Old Testament. Nos ha dado un mejor sacrificio que todos los sacrificios en el Antiguo Testamento. And it's set us on course for a better country. And that's not a physical one, that's a heavenly country where we're going. Y nos puso en camino al país mejor, lo celestial. In fact, everything that we have as Christians today gives us a better everything. De hecho, todo que tenemos como cristianos hoy nos da un mejor, nos da todo mejor. We have incredible promises from God that we should remind ourselves of on a daily basis. Tenemos promesas maravillosas de Dios de los cuales debemos recordarnos todos los días. The counsel of Hebrews is fix your eyes upon Jesus. This will do you good. El consejo de la Biblia en Hebreos es fija tu mirada en Jesús, eso te va a hacer bien. In Hebrews 10, we saw how we can draw near to God at any time. En Hebreos 10 nos habla de que podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. And we can receive his help in our time of need. Y que podemos recibir su ayuda durante nuestro tiempo de necesidad. And in chapter 11, where we are today, y en capítulo 11, donde estamos hoy, it introduces us to the life of faith as how to enjoy the new life that we've got.
nos presenta a la vida de la fe, la vida que tenemos. It tells us how we can access all the blessings that God has in store for us. Nos dice cómo podemos acceder a todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. And of course, all the blessings of God come to us by faith. Y por supuesto, todas las bendiciones vienen a nosotros mediante nuestra fe. In chapter 11, there are over 20 examples of how God's people received answered prayer, had great deliverance, and astounding miracles through faith. En capítulo 11 hay más que 20 ejemplos de personas que tenían un gran fe y recibieron sus milagros y bendiciones de Dios. And I don't know about you, but I want to learn more about how I can turn the key of faith to receive the blessings of God into my life. Y no sé de vosotros, pero yo quiero aprender más de cómo puedo aplicar esa clave para recibir más bendiciones de Dios. And that really is what Hebrews chapter 11 is all about. Y esto realmente es de lo que se trata Hebreos capítulo 11. Today we're going to look at 3 very interesting verses. Hoy vamos a mirar unos 3 versículos muy interesantes. They're 3 examples of what living by faith includes. Estos son 3 ejemplos de cómo es vivir por la fe, que incluye vivir por la fe. They are the dying prayers of Isaac, Jacob, and Joseph. Each of them have 1 verse given to them. Son las oraciones de Jacob, José y Isaac cuando estuvieron moribundos. And when you first read these 3 verses, you think, what's this doing in this passage about faith? Y en principio, cuando lo lees, quizás te preguntes por qué este versículo está aquí en esta parte de la Biblia. Before these 3 verses, we have the wonderful story of Abraham's faith. Porque antes de estos 3 versículos tenemos la historia maravillosa de la fe de Abraham. And after these 3 verses that we'll look at next week, we've got the amazing faith of Moses. Y después de estos 3 versículos tenemos la historia de la fe de Moisés, asombroso, que vamos a leer la semana que viene. But at first sight, these 3 verses don't seem to have anything to do with those promises to Abraham and Moses. Pero a primera vista, estos 3 versículos parecen que no tienen nada que ver con estas historias de Moisés y de Abraham. Abraham and Moses saw great miracles and great moves of God. Abraham y Moisés, los dos vieron milagros y bueno, el poder de Dios en grandes maneras. But these 3 verses are just the prayers of 3 old men. Pero estos 3 versículos son las oraciones de 3 hombres viejos. We normally sort of pass over these verses and take no notice of them. Así que por lo general, pasamos muy rápidamente por estos versículos y no prestamos mucha atención. But 2 Timothy 3:16 says, all scripture is given by God and is profitable for teaching and for correction and for instruction in the way of righteousness. Pero segundo Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. So I think that these sometimes obscure passages or passages we can't understand, sometimes if we look into them, there's real jewels here that can feed us with God's richness. Así que a veces leemos unos versículos que parecen poco claros y bueno, difíciles a entender, pero vamos a encontrar que estos versículos tienen joyas de sabiduría. So let's first of all look at the significance of these verses. Así que primero vamos a mirar el significado de estos versículos. Really, these 3 verses are how the writer summarizes and concludes the story that goes from Genesis 21 to Genesis 50. Esos 3 versículos resumen la historia que se puede encontrar en el libro de Génesis, capítulo 20 a 50 más o menos. The story starts with Isaiah's birth and it ends with Joseph's death. Isaiah or Isaac? Isaac. Isaac, okay. La historia
La historia empieza con el nacimiento de Isaac y termine con la muerte de Moisés, Uh, de José. okay, to Joseph, yeah. These three verses are for three lives which make up 195 years. Así que estos tres versículos tienen que ver con un par de vidas que durante 195 años. So at the beginning, at the end of their lives, these three men have learned the incredible power of faith-filled prayer. Al final de cada uno de las vidas de estos hombres, ellos aprendieron el poder de la gran fe. Yeah, when you read the stories of Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph, you can see how their lives were lives of training in prayer. Cuando lees las historias de las vidas de Abraham, Isaac, Jacob y José, tú puedes ver que son vidas de entrenar la fe. If you read their stories, they had many experiences, many challenges to face, many hurdles to overcome, many victories to claim. Si lees sus historias, vas a ver que cada persona tenían muchas luchas en sus vidas, muchos obstáculos, muchas dificultades y muchas victorias para reclamar. But through all these experiences, they learned the amazing effect of faith-filled prayer. Pero por medio de todas estas experiencias, cada uno de esos hombres aprendieron el poder de la oración llena de fe. And that's what I want you to take a hold of this morning. God is teaching you the power of your prayers. Y esto es lo que quiero que cojas de esta enseñanza esta mañana, que tus oraciones tienen poder. The writer sums up the lives of these three men, concluding them as people who prayed into the future and brought the blessing of God out of time into the future. Y el autor de esta sección resume las vidas de estos hombres y habla de la fe que tenían al final de sus vidas para el futuro. Así que la fe en el momento que afecta al futuro. And I'm connecting faith here with prayer because faith is never something that remains silent. Y yo estoy conectando la fe con la oración aquí porque la fe nunca guarda silencio. And when the New Testament speaks to us about faith, it's talking about faith, exercising faith in prayer to receive the blessing of God into our lives. Y cuando la Biblia habla de la fe, está hablando de la fe que tenemos que utilizar por medio de la oración en nuestras vidas. We want to be successful. We want to be effective for God. Queremos tener éxito, queremos ser eficaces por Dios. We want to be a bright and shining light for the gospel in our world. Queremos ser una luz brillante por la causa de Dios en el mundo. And whatever God has in mind in our blessing for the future, it will require us releasing those promises through faith-filled prayer. Y cualquier cosa que Dios tiene planificado para nuestros futuros, se requiere que tenemos que liberarlos con la oración de fe hoy. And I want to suggest to you that in the same way that God developed the prayer life of these men in the Old Testament, He is developing your prayer life in the New right now. Y yo quiero deciros que en la misma manera que Dios desarrollaba y entrenaba la fe de esos hombres, entonces ahora Él está entrenando y desarrollando la fe nuestra en la misma manera. Remember that these three men and their father Abraham are called the patriarchs. They are the foundation of the people of God of every age. Y recuerda que estos tres hombres, que son los descendientes de Abraham, le llamamos los padres y la fundación de la fe del pueblo de Dios que hoy somos. It's like they teach us the ABC of the Christian life. Ellos nos enseñan como el alfabeto de la vida cristiana. And the main thing that they taught us was fellowship with God is important and faith-filled prayers are important.
Y la cosa principal que nos enseñaron es que el poder de la oración es con la oración llena de fe. Think about Abraham, their father. Eh, Pensad en Abraham, el padre. And the Bible says he's our father as well. Y la Biblia dice que él es nuestro padre también. He learned how to pray effectively. It didn't come naturally to him. Él aprendía cómo orar con eficazmente. Él no simplemente oraba naturalmente. Do you know that the first thing that he did after he obeyed the Lord and left Ur of the Chaldees was to build an altar and to call on the name of the Lord? Sabes que la primera cosa que Abraham aprendió a hacer después de obedecer a Dios y salir de la tierra en que vivía fue construir un altar y clamar al nombre de Dios. Before very long, he had rescued Lot from some people who took Lot away with God's help in prayer. Y antes de esto, él había rescatado a su familiar Lot. Sí, antes de esto. Okay. Mhm. You know, he was promised a son for his wife who couldn't have children while he was at prayer. Y Dios le prometió un hijo mientras su esposa no podía tener hijos cuando él oraba esta oración. He received the promise of becoming the father of a nation of millions of people, as many as the stars of the sky and the sand of the seashore, while he was at prayer. Él recibió la promesa de que él se convertiría en el padre de millones de naciones en la tierra, más que el número de las estrellas en el cielo, cuando él estaba orando. The first intercessory prayer in the Bible is in Genesis 18, where Abraham is praying for Lot's salvation from Sodom and Gomorrah. Y la primera oración de forma de intercesión que fue orado en la Biblia fue en Génesis 18, cuando él estaba orando sobre la ciudad de Sodom y Gomorra. And so if you read the story, you will find that he wasn't very good at prayer in the beginning and he kept falling back. De hecho, vas a encontrar que, de hecho, Abraham no fue muy bueno en la oración en el principio y él seguía cayendo por atrás. But he keeps coming back to God and trying again in prayer, and he releases the blessing of God upon himself and his children. Pero él seguía regresando a Dios y intentando otra vez y otra vez y otra vez para mejorar su oración y él empezó a orar en una manera muy poderosa. There is great power in faith-filled prayer, even in your life and mine. Hay gran poder en la oración llena de fe, aún en tu vida. Now, these three men, Isaac, Jacob, and Joseph, they also took a lifetime to learn the power of this faith-filled prayer. Y en Isaac, Jacob y José, ellos tres también, tomó toda su vida para aprender a orar con fe. Each of these three men are soon to die in these three verses. Y cada uno de estos hombres están moribundo en los tres versículos que vamos a leer. Now, most men, when they're going to die, they prepare themselves by getting their house in order. Ahora, por lo general, los hombres que están moribundo usualmente se enfocan en arreglar sus casas. No sé. They are thinking and preparing by distributing their wealth, and they want to look after the needs of their wives or their children. Por lo general están pensando en cómo distribuir su riqueza después de morirse, cómo proveer por la esposa y sus hijos. But these men, it says, by faith they blessed their sons in regard to their future. Pero dice que estos tres hombres bendijeron a sus hijos mediante la fe. So in the whole of their lives, and where they went through many experiences, they learned that the most important thing they could do was to release God's blessing that would rocket them into the future.
Así que la cosa más importante que cada uno de estos hombres aprendieron es utilizar la fe en sus vidas para impulsar bendiciones por venir en el futuro. I want you to really try and learn this lesson this morning. Y yo quiero que vosotros aprendéis esta lección esta mañana. Your future, your children's future, and the future of the church are wholly reliable, yes, on God's faithfulness, but upon your releasing God's blessing through prayer. Esta es la lección, que tu futuro, el futuro de tus hijos y el futuro de tu iglesia, de la iglesia de Dios, depende completamente en el poder de tu fe, en tus oraciones, liberando la bendición de Dios que Dios tiene preparado. I know that God can do what he wants, when he wants, and how he wants, with you or without you. Y yo sé que Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y no depende realmente en nosotros. But it seems he has decided to confine his blessings to you and to me, releasing them by prayer. Pero parece que Él ha decidido restringir o limitar las bendiciones que Él va a liberar sobre tu vida solamente mediante tus oraciones. This is not just a good morning, Lord, I'm off to work today, keep my house safe and protect my family, amen, and off I go. Esto no es un tipo de la oración que dice, buenos días, Señor, yo estoy en camino a trabajo, yo espero que bendigas a mi casa y mi familia, adiós. Jesus said, my house shall be called a house of prayer. Jesús mismo dijo que mi casa debe ser una casa de oración. So prayer was high on the list, on the agenda of Jesus himself. Así que la oración fue una prioridad en la lista de prioridades de Jesús. And the New Testament prayer was, the New Testament church was born in prayer and sustained by prayer. Y la iglesia en el nuevo pacto nació por la fe y fue sostenido mediante la fe, la oración, perdón. And that's why the Bible says that we are joined to Jesus to release his will and his blessing upon this world for our future. Por eso la Biblia nos dice que nosotros estamos unidos con Jesús para liberar la voluntad de Jesús y las bendiciones de Jesús sobre este mundo. And throughout the Old Testament, after Isaac and Jacob and Joseph, we see the power of releasing blessing, speaking out blessing to other people. Y a lo largo del Antiguo Testamento, después de Isaac, Jacob y José, todo, leemos historias de personas que liberaron la bendición de Dios mediante la oración. It says that Isaiah blessed Jacob and Esau. Dice que Isaac bendijo. Isaac. Dice que Isaac bendijo a Jacob y Esaú. Jacob blessed Joseph's two children, Manasseh and Ephraim. Y Jacob bendijo a los dos hijos de Esaú, Manasa y Efraín. And then he prophesied over the 11 sons, that's the 12 excluding Joseph. Y él profetizó sobre los 11 hijos de Jacob. Obviamente José no fue nacido. Joseph himself is mentioned here because he didn't bless his children, but he blessed his brothers who were actually the leaders of Israel. Y dice que José bendijo a sus hermanos, los 11 otros hermanos, porque ellos son los padres de Israel. And these prayers of these dying men provided the foundation of the history of God's people, including you and me. Y esas oraciones de esos hombres moribundos proporcionó la base de la fe y del poder de Dios sobre el pueblo de Dios, incluso la vida tuya y mía. And just as the prayers of Jesus are always answered, the blessing of God is resting upon us just because these
patriarchs prayed for us hundreds of years ago. Y la bendición de Dios está sobre nosotros como resultado de esas oraciones que fueron orado hace muchos años. And now it's our turn to release more blessing into our future. Y ahora nos toca a nosotros para liberar la bendición de Dios sobre nuestros futuros. Next, I want to say that these great faith prayers were prayed by weak men or men who were in very challenging circumstances. Luego, ahora quiero decir que estas grandes oraciones de fe fueron orados por hombres débiles o en circunstancias muy malas. You know that God doesn't require perfection from us, but he just requires availability. Dios no requiere nuestra perfección, sino nuestra disposición y disponibilidad. If you study the life of Abraham, that's from around chapter 12 to about chapter 20 of Genesis. Si estudias la vida en la Biblia de Abraham en Génesis 12 a 20, you will see that his spiritual life goes up and down and up and down. Vas a ver que su vida espiritual tiene sus momentos altos y sus momentos bajos. We see him, first of all, making a sacrifice and being completely committed to God. And then next time he's telling wives about his life, about his wife being his sister. Primero vemos que él hace un sacrificio muy grande para Dios y luego es muy obediente, muy grande. Y luego leemos de que él hace una mentira de que su esposa es su hermana. Then in chapter 15, there's that famous passage about him believing the Lord and God reckoning righteousness to him because of his belief. Y en capítulo 15 de Génesis leemos que Abraham creía en Dios y eso contaba como su justicia, la justicia de Abraham. And then in the next chapter, he's lost his faith in God's promise, and he tries to produce a place, or he does produce a baby by sleeping with Hagar, his servant woman. Pero en el capítulo después leímos que Abraham completamente pierde su fe y intenta producir un hijo con su sierva Agar. He says that amazing prayer in Genesis chapter 18 and begins to reason with God. Lord, if there are 50 men in that city, if there are 40, 30, 20, will you save that city? Great prayer, great faith in God. And then the next time he falls into the same sin of lying because of his own fear again. Y luego en el capítulo 18, él ora una oración muy poderosa. Él está como debatiendo con Dios o razonando con Dios por el bien de Sodoma. Y está diciendo, si hay solamente 40 personas justas en Sodoma o si hay solamente 30, y es como un debate con el Señor, es muy poderoso. Y luego en el capítulo después leemos que él hace una mentira otra vez. What can we say about this? ¿Qué podemos decir sobre esto? We can say that Abraham was just a human being like you and like me. Podemos decir que Abraham es un humano como tú y como yo. And he was in the school of prayer, faith-filled prayer. Y él estaba en la escuela de aprender cómo orar con la fe. And because he learned the lessons as he went, he became the father of many nations and the father of Christianity. Y porque él aprendía a lo largo de su vida cómo orar con fe, él se convirtió en el padre del cristianismo realmente. And if you read Isaac and Esau and and Jacob and Joseph, you find exactly the same. Y si lees las vidas de Isaac y Jacob y José, tú vas a encontrar la misma cosa. We don't know very much about Isaac, but what we do know is not very good. No sabemos mucho de Isaac, pero lo que sí sabemos no es muy bueno. He's not a very notable individual in the Bible. De hecho, no es una persona muy notable en la Biblia. He falls into the same sin as his father, lying about his wife being a relative,
not his wife, through fear. Él también cae en el mismo pecado de su padre, de forma de mentir sobre su esposa y decir que su esposa es una familiar y no es su esposa, por el miedo de otros. They had a son called Esau, and he was a constant source of grief to his mom and dad. Tenían un hijo que se llamaba Esaú, y Esaú fue un fuente de dificultades y dolor en la vida de sus padres. He wasn't a very discerning person. You remember that when Jacob came, Jacob deceived him and said that he was Esau, and he just felt his arm and he gave the blessing to the wrong child. Y tampoco Isaac no fue no tenía el discernimiento muy bien tampoco, porque por ejemplo su hijo Jacob le engañó cuando él pretendió hacer Esaú para recibir la bendición, y Isaac dio la bendición a la persona incorrecta. But he is recorded as one of the great patriarchs in the Bible. Pero la Biblia nos dice que él es uno de los padres más grandes de la fe en la Biblia. He wasn't a great person, but he did learn that faith-filled prayers work, and he released the blessing through his life. Pero él sí sabía que la oración con fe es poderosa, y él liberó las bendiciones de Dios sobre el futuro de su familia por esta fe. And Jacob, what a catastrophe his life was. Y Jacob también fue un desastre, era un desastre. You know, he stole his brother's birthright, he lied and deceived. Él robó la herencia de su hermano, él mintió, él engañó. And then later on, the deceived became deceived himself, because he went to work for Laban, and Laban tricked him into marrying the wrong woman. Y luego el engaño giró contra él cuando él fue a trabajar por el padre el padre que se llama Labán, y Labán le engañó para trabajar mucho más años que él quería, y le dio la esposa incorrecta a Jacob. And he had to work for 7 years for the wrong wife, for Leah, and then he had to work another 7 years for the woman he loved, Rachel, her sister. Y tenía que trabajar por 7 años para como ganar, vamos a decir, la mujer Lea, aunque él amaba a Raquel, y tenía que trabajar 7 más años para por fin ganar, vamos a decir, a Raquel. His life was filled with challenges all the time. He had a great fear of Esau, who he tricked. Y su vida fue lleno de desafíos, y él vivía con un temor de su hermano Esaú, quien él engañó. But his name was changed from to Israel, which means the father of God's people. Pero su nombre fue cambiado a Israel, que significa el padre del pueblo de Dios. Because through all his sinfulness and all his troubles, God was teaching him to trust in God. Porque mediante todas sus dificultades, todo su pecado, Dios le enseñaba a confiar en Dios. And he went through this process of being broken by God in prayer one night. Y él experimentó una noche la experiencia de ser roto por Dios. He was broken of his self-centered life. Él fue roto de su egoísmo. And that night, God an angel, got a hold of his body, and he broke his hip joint. Una noche, un ángel vino y le hizo daño a la conjunta de su cadera. And for the whole of his life, Jacob was always aware that God had broken him of his selfishness and got him to trust in God himself.
Así que por el resto de la vida de Jacob, Jacob sabía que Dios le había roto, le había hecho daño para asegurar que su egoísmo sería roto y que confiaba el resto de su vida en Jesús solo. Perdón, en Dios solo. And that's why it says in verse 21, by faith Jacob, when he was dying, blessed each one of Joseph's sons, and he worshipped as he leaned on the top of his staff. What chapter is that one? Verse 21. Of which chapter? Hebrews 11. Oh, that was Hebrews 11. Y por eso en Hebreos 11:21 dice, dice que por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. For the whole of his life, he was reminded of his weakness. Por el resto de su vida, él tenía un recordatorio de su debilidad. But he was on a journey of growth in his prayer life. Pero fue en una jornada de crecimiento en su vida de oración. And in his trust in his heavenly Father. Y en su confianza de su Padre Celestial. And he became the father of God's people, Israel. Y él se convirtió en el padre del pueblo de Dios, Israel. Joseph in this story, he's an amazing character. José en esta historia también es un personaje muy interesante. You can't find anything out of order in Joseph's life at all. Tú no puedes encontrar ninguna cosa mala en la vida de José. Except there is one little issue which I'm always concerned about, and that's in Genesis 37 where he had these dreams. La única cosa peculiar en la vida de José fue en Génesis 37, cuando José tenía muchos sueños interesantes. He had a dream from God, which wasn't a problem, but the problem was that he went and shared it with his brothers. Él tenía un sueño, él soñaba, bueno, Dios le hablaba en sus sueños y el único error que cometió José fue ir a contar sus hermanos lo que Dios le había dicho en sus sueños. And you know that he, in the dream, the sheaves of wheat came and bowed down before him, and he was saying, "You guys will bow down before me one day." Y tú sabes, en ese sueño que Dios le dio, los tallos de trigo se doblaron la rodilla ante Jacob. Y eso significaba que sus hermanos iban a arrodillarse ante José. Así que él le contaba a sus hermanos que, hermanos, vas a arrodillarse ante de mí en el futuro. And so personally, I don't think that was too wise a decision to do that. But the fact is that his life after that was filled with incredible, horrible challenges. Y personalmente yo no fue que contarle a sus hermanos ese sueño fue una decisión muy sabia, porque lo que resultó es que su vida fue llena de dificultades y terribles. But each of these guys, Isaac and Jacob and Joseph, although they were so different and so many different challenges and problems in their lives, God put them on this journey to teach them faith-filled praying. Y aunque cada uno de estos tres hombres, Isaac, Jacob y José, son diferentes y tenían historias diferentes y vidas diferentes, el mismo tema en cada una de las vidas de ellos es que Dios les enseñaba el poder de la fe en oración. And with all their personal problems and their life problems, they learned the lessons. Y con todos los problemas que tenían en sus vidas, ellos aprendieron la lección. And when they reached those moments before they were going to pass away, they knew that they had to offer faith-filled prayers. Y cuando acercaban al punto de muerte, cada uno de esos hombres sabían que tenían que ofrecer las oraciones llenas de fe. Let's just conclude with a very short comment about the purpose of their example. Y vamos a concluir con un ejemplo corto del propósito de estos ejemplos. Now, obviously, it is to encourage us to pray faith-filled prayers.
Obviamente es para animarnos a orar oraciones llenas de fe. Firstly, for our natural families. Primero por nuestras familias naturales. What an example these three prayers are for us. Estos son ejemplos en estos versículos grandes para nosotros. Their responsibility was to pray for the children and their families that came after them. Su responsabilidad fue orar por las familias de sus descendientes. And our responsibility is to pray for our children and those that will be alive after we've gone. Y nuestra responsabilidad también es orar por nuestros hijos y por nuestros descendientes para después de que estamos muertos. Who is a parent here who has children that they're not really concerned about? ¿Cuál padre aquí no está muy preocupado por sus hijos? Who here doesn't want the blessing of God to rest upon their children? ¿Quién aquí no quiere que la bendición de Dios está sobre la vida de sus hijos? If you haven't got children, think about your families. Y si no tienes hijos, pensad en tus familias. Your parents, your brothers and sisters, or your nieces and nephews. Tus hermanos y hermanas, tus padres, tus sobrinos. Of all the people who are listening to my voice right now, you are the only person that God has given the responsibility to pray for your family and their future. Y para cada persona que me está oyendo ahora mismo, que me está escuchando, quiero decir que tú eres la única persona al quien Dios te ha dado el poder de orar por tu familia. And as far back as Genesis chapter 12, when God spoke to the father of our faith, y en Génesis capítulo 12, cuando Dios habló al padre de nuestra fe, the promise of God was, He will bless those that you bless. La promesa de Dios es que Él va a bendecir a aquellos que tú bendices. And the best you can do and the least you can do is to pray God's blessing on your family's future. Así que lo mejor que puedes hacer es orar por la bendición de Dios sobre tu familia. And of course that has relevance for our spiritual families as well. Y también tiene relevancia por nuestras familias espirituales también. We are responsible for the body of Christ in the world. Nosotros estamos responsables por el cuerpo de Cristo en el mundo. If you were to survey all the prayers of the people of God in the New Testament, si estudias todas las personas de fe en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, they are always for the blessing of God upon the church. Sus oraciones siempre son para la bendición sobre la iglesia. Upon their purity and their power and their effectiveness. Por la pureza y la eficacia de la iglesia de Dios. So let's make the church again a house of prayer for all nations. Así que vamos a hacer de nuevo la iglesia una casa de oración por todas las naciones. We don't have to have meetings for prayer alone. Y no tenemos que tener reuniones de oración. We can have meetings with God privately on where we are at home. Bueno, no solamente tenemos que tener reuniones de oración juntos, sino también podemos tener reuniones privadas con Dios para orarlo. We can release the blessing of God upon our families in the flesh and their families in the spirit. Donde podemos liberar la bendición sobre la familia nuestra y la familia de Dios. Let's do it in Jesus' name. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Okay. Amén. Okay, let's just pray together. Vamos a orar juntos. Heavenly Father, we are very challenged when we hear messages on prayer. Padre Celestial, estamos muy desafiados cuando oímos sermones sobre la oración. We have a very low view much of the time about our effectiveness in prayer. Y de verdad, por lo general, tenemos una opinión muy baja del poder de la oración y la eficacia de la oración. But we thank you that we're on a journey. Pero te agradecemos que estamos en una jornada.
and that you're teaching us to become better and more effective in prayer. y que nos estás enseñando para ser más eficaces en la oración. And we pray, Lord, teach us to pray. Y oramos, Señor, enséñanos a orar. Help us not to have a low view of our effectiveness. Ayúdanos en no tener una opinión baja sobre el poder y la eficacia de nuestras oraciones. But help us to pray with confidence in your faithfulness. Pero ayúdanos a orar con confianza en tu poder. Teach us, Lord, to release great blessing upon our families and upon your church. Ayúdanos a liberar grandes bendiciones sobre nuestras familias y nuestras iglesias. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. 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 Thank you. Let's just have a closing song of worship. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Oh, you're the name above all names. You are worthy of all praise. When my heart will say, how great is our God. Sing it now, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, Cuán grande es Dios, cántale cuán grande. Pensad en tu familia, es Dios, y todos lo verán. Pensad en tus amigos, tu humanidad, es Dios.